Rosa Duche, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué está el mercado ahora mismo de uñas, ¿no?, alrededor de esa decisión? ¿Y hacia dónde puede ir? A ver, yo creo que las consecuencias todavía no las sabemos porque tenemos que ver si efectivamente esto se mantiene. Ahora ya sabemos, porque nos lo dijo ayer Donald Trump, que se van a mantener, que va a imponer estos aranceles del 25% sobre Canadá, México, y además ha subido otro 10% los aranceles sobre China, que es algo que él ya había anunciado la semana pasada y que había, además de hecho lo había suspendido por un mes. Yo creo que ahora lo que van a hacer es negociar. O sea, para el propio Estados Unidos, unos aranceles del 25% con sus propios socios comerciales es muy dañino para su economía, porque además Canadá ya ha respondido. Canadá ya ha dicho que está dispuesto a ponerlo el 25%, China también. Pero sobre todo, a ver, Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con México y con Canadá. Por tanto, lo normal es que ahora se ponga a negociar para hacer una renegociación de ese tratado que firmó él, además, que él ya renegoció este tratado, y para tener más concesiones, ¿no? Pero yo creo que ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo se van a mantener este 25%? Es si realmente vamos a ver mucho tiempo este 25% o se va a mantener en el tiempo, lo cual llevaría pues, a la economía de México a recesión, probablemente a la de Canadá también, pero es que a Estados Unidos le haría mucho daño porque son sus principales socios comerciales. Entonces yo creo que vamos a esperar, también hay que tener en cuenta que hoy Trump habla ante el Congreso, por tanto es su día de lucirse. Bueno, pero una cosa es lo que uno diga que va a hacer y otra cosa es lo que termina haciendo finalmente. Yo creo que los aranceles se van a imponer, lo ha dicho, lo va a poner a partir de hoy y a partir de ahora empezarán a negociar y lo normal es esperar que lleguemos a aranceles más altos, pero no del 25%. Con China hay una guerra comercial, pero China no quiere una guerra comercial. Esta mañana la bolsa china ha respirado un poco porque las contramedidas de China siguen siendo bastante suaves, así que hay que esperar. La Fed Atlanta publicó ayer el GDP Now, en el que otra vez nos llevamos como un susto. Más que un susto, parecía un atragantamiento. No sé si nuestros compañeros nos pueden poner por aquí también el GDP Now antes de ver vuestras perspectivas. Es este dato, que ya veníamos de un dato muy negativo, alarma a una parte del inversor y otra parte del inversor dice, bueno, esto tiene un contrapeso, que es la Fed de Nueva York, que sigue diciendo en su nowcasting sobre el crecimiento de la economía estadounidense que sigue yendo hacia arriba. ¿Te preocupa, os preocupa en Deutsche Bank la fotografía de una economía estadounidense que esté entrando, es que esto es una caída de cerca del 3% en el primer trimestre del 2025? Es decir, es que esto es una salvajada, ¿eh? Yo creo si se produjera, finalmente. Si se produjera. Yo creo que la economía americana, es verdad que los últimos datos están siendo algo peores, pero no son datos de recesión. Estamos viendo la creación de empleo se sigue manteniendo. Los datos de ventas minoristas han sido peores, pero no han sido horribles. Los datos de confianza del consumidor han sido peores, pero tampoco han sido datos de recesión. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos está pasando es que cuando llegó Donald Trump a la presidencia, el mercado compró una historia, ¿no? Una historia en la cual la economía americana, con la llegada de Donald Trump, iba a acelerar su crecimiento gracias a esas medidas fiscales y a una Reserva Federal que iba a seguir bajando los tipos de interés. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues que probablemente pase, probablemente la economía americana crezca más, porque sobre una economía que tienes una política monetaria que, aunque no bajara más los tipos de Fed, ya ha bajado 100 puntos, con lo cual se tiene que notar en el crecimiento, y una política fiscal que va a ser claramente expansiva, porque no solamente hablamos de rebajas de impuestos a la familia, sino que va a bajar el tipo de sociedades al 15%, o sea que realmente estamos hablando de mucho impulso monetario, fiscal. Entonces, nuestro escenario base es que no hay una guerra comercial que haga que la economía mundial entre en recesión, o sea que este 25% se negociará, que China responderá con mesura y que por tanto es cierto que la economía americana acelerará su crecimiento de aquí a final de año, pero es verdad que hemos comprado una historia que los datos reales todavía no nos están confirmando porque todavía no han llegado las medidas. Entonces, yo creo que tampoco hay que ser muy alarmista con lo que está pasando, creo que efectivamente es grave sobre todo porque estamos viendo un presidente de Estados Unidos muy agresivo en su política arancelaria, pero ahora lo mejor es esperar. El día 1 de abril se van a publicar, ¿no?, todos estos comités que han creado para ver qué pasa, hasta qué punto son desleales, ¿no?, el comercio desleal que hay con Estados Unidos, en qué queda y qué quedan en los aranceles. Yo creo que ahora estamos en el momento más álgido en el que, bueno, pues que él tiene que justificar su política ante su electorado.
pero veremos en qué queda. En este escenario entiendo que haber hecho las previsiones habrá sido, bueno, como coger un Lego destrozado, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones que lleváis en este entorno? Pues mira, seguimos manteniendo una visión de que el Banco Central Europeo va a seguir bajando los tipos, al menos hasta el 2%, pero con riesgo de que sea el 1,75%. De aquí va a depender un poco de lo que haga Europa. Es verdad que estamos viendo muy buenos primeros pasos de lo que ha pasado después de las elecciones en Alemania. Estamos viendo cómo Europa, además, empieza otra vez a moverse unida, ¿no? Esta mañana les comentaba lo de von der Leyen. Se va a gastar más en defensa. El gobierno alemán están hablando los dos partidos para gastar un paquete fiscal muy importante en infraestructuras, defensa. O sea, todo eso debería hacer que la economía europea poco a poco mejorara. Y Estados Unidos, lo que decía, creo que tendremos que ver qué pasa con los aranceles, pero nuestro escenario base, que es que no hay una guerra comercial con aranceles tan altos, lo normal es que viéramos que, bueno, habrá más aranceles que la primera legislatura de Trump, claramente, pero no lo suficientemente altos como para llevar a la economía mundial a una recesión. ¿Y la FED? ¿Cuántas bajadas? La FED, nuestro escenario es que va a seguir bajando 50 puntos. Lo que pasa es que... En el conjunto del año. Claro, lo que pasa es que la FED ahora mismo no tiene visibilidad. Ninguna. No tiene visibilidad. Tiene que esperar, la reunión es el día 19. O sea, que veremos a ver qué dice el día 19, porque además va a dibujar su diagrama de puntos. Pero no tiene visibilidad, porque es que hasta el día 1 de abril no vamos a ver las medidas realmente, ese estudio, ¿no?, de la administración Trump sobre aranceles. Así que lo normal es que siga dibujando un escenario de que su próximo movimiento es de bajada, pero va a tener que esperar a ver cómo evoluciona la economía, claro. ¿Crees que hay un problema de inflación en Occidente y un problema de deflación en China? Esta noche los mensajes de deflación en China eran constantes, desde Xinhua, desde los medios chinos, y por otro lado parece que la inflación no termina de irse tampoco, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo creo que tenemos un riesgo inflacionista, efectivamente los aranceles son un riesgo inflacionista sobre las economías desarrolladas. También es verdad que estamos hablando de las economías desarrolladas, que en el caso de Estados Unidos estamos viendo como los últimos datos no son tan buenos. En Europa es una debilidad manifiesta lo que vemos en la mayor parte de los países y por tanto el efecto, la capacidad que tienen las empresas de pasar esa subida de los precios a los consumidores finales no es mucha si no tienes una economía, una demanda fuerte. Entonces yo creo que en Europa la pauta, ¿no?, desinflacionista se mantiene, el 2% es alcanzable. En Estados Unidos la FED va a querer tener algo por debajo del 3% y lo tiene. No va a poder bajar. Lo importante es que se habla mucho de bajada de tipos, pero no estamos hablando de una política monetaria expansiva. Estamos hablando de una política monetaria que en Estados Unidos todavía es restrictiva, aunque bajaran 50 puntos seguiría siendo restrictiva, porque estamos por encima de los niveles neutrales. Y en Europa estamos hablando de que aunque baje al 2%, estaríamos acercándonos a esta que se va reduciendo. Solo una cuestión más alrededor de cómo en este escenario puede actuar el inversor. Es decir, puede hacer una especie de Warren Buffett, entiéndeme, ¿no?, cuando dice me impongo en cash y espero a comprar. Pero claro, como esto siga subiendo se va a perder las subidas. Es que eso siempre sabemos que en estos momentos lo que hay que es mantener mucho la calma. O sea, realmente si tú estás en una situación en que tienes bien hecha tu cartera, bien diversificada, con el riesgo que tú estás dispuesto a asumir, nosotros de hecho pensamos que no estamos viendo una caída importante del mercado. Creemos que va a haber ruido, volatilidad seguro, sobre todo en este mes, porque hay muchas cosas este mes, de cara al 1 de abril, a ver qué pasa. Pero poco a poco lo importante es que los subyacentes no son malos. Si no hay una guerra comercial, que sería el peor escenario, nuestro escenario normal es que la economía termine por crecer, la economía europea mejore y tengamos por tanto unas empresas que siguen teniendo unos beneficios positivos, porque de hecho los beneficios del cuarto trimestre han sido muy buenos, incluso las famosas tecnológicas nos han sacado unos resultados muy buenos. Por tanto, las empresas se van a encontrar con un entorno de tipos más bajos, en el caso de Estados Unidos, con un tipo de sociedades más bajo, con un crecimiento que debería ir acelerándose. No es un mal entorno para el mercado, pero a corto plazo va a haber ruido. No esperamos fuertes caídas y por tanto lo mejor es estar tranquilo. ¿Renta fija, renta variable? ¿O reposicionar, por ejemplo, más renta fija en este entorno? Nosotros realmente, depende un poco el perfil. Nosotros ahora mismo tenemos un ligero sobrepeso. Un perfil moderado. Claro, tenemos un ligero sobrepeso en renta variable. El único cambio que hemos hecho en el último mes es que hemos pasado, teníamos más sobrepeso en Estados Unidos y menos en Europa, y ahora hemos pasado un poco más a Europa y hacia emergentes. De hecho, el último cambio ha sido... Vamos, mirando sobre todo a los bancos, ¿no? Y además la situación en China está mejorando. Ahora tenemos el Congreso anual que van a aprobar otra vez el 5% probablemente de crecimiento. Por tanto, hemos virado un poco, ya teníamos muchas posiciones en Estados Unidos, nos ha ido muy bien, la verdad,
y hemos virado un poco ya, subiendo un poco más Europa y subiendo ahora el último movimiento, subiendo algo el mercado emergente y bajando un poco Estados Unidos. Entonces es una situación un poco más cerca a la neutralidad, pero todavía con una visión positiva de la bolsa. Rosa Duche, muchas gracias. A vosotros. Buen día y buen negocio, a ver si se puede. Igualmente. A ver si nos dejan. A ver si nos dejan. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros.